En el video de hoy vamos a ver ecuaciones, pero con fracciones. Te voy a explicar paso a paso utilizando este ejercicio propuesto. Mi nombre es Rubén y soy profesor de matemática. Comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que resolver una ecuación con fracciones es exactamente lo mismo que resolver una ecuación con números enteros. O sea que los pasos que vas a hacer van a ser exactamente lo mismo. Nada más que vamos a tener que en este caso operar con fracciones. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar los términos que tenemos x y los que no tenemos x. Fíjate, acá tenés x y acá tenés x. Te los marqué con rojo. Y fíjate que acá tenés un término sin x y otro término sin x. ¿Para qué? Para agrupar, ¿sí? Nosotros acordate que tenemos que agrupar de un lado todos los términos que tengan x y del otro lado todos los términos que no tengan x. Es indistinto de qué lado lo quieras agrupar, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer, voy a agrupar todos los términos que tengan x de este lado de la igualdad. Consejo práctico, siempre ubica primeramente lo que ya está de ese lado de la igualdad. En este caso el 1/2, ¿sí? Ya estaba acá, lo ponemos primero. Bien, lo bajamos con el mismo signo. Vamos a pasar ahora este 2/3 de x para poderlo agrupar con este 1/2 de x. Fíjate, no tiene ningún signo delante de esta fracción, entonces significa que es positivo. Por lo tanto, lo vamos a pasar con su operación contraria. Si es positivo, pasa en forma negativa, es decir, que va a restar al 1/2 de x. Bien, ahora del otro lado de la igualdad vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los términos que no tienen x. En este caso, 1/6 baja de la misma manera, positivo, y 3/4, fíjate que está restando, por lo tanto, lo vamos a pasar sumando. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar, es decir, vamos a hacer esta operación y esta operación para que quede más chiquito, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer, vamos a tomar una parte de la pizarra y vamos a hacer los cálculos auxiliares de ese lado, es decir, todas las cuentas que necesitemos, ¿sí? Vamos a empezar con 1/2 menos 2/3. Bien, fíjate que la x no la pongo porque ya sé que estoy trabajando con x. Cuando pase el resultado final de esta operación, ahí sí le voy a poner la x, ¿sí? Bien, tenemos una resta. Antes de comenzar a hacer esta resta, te quiero decir que todos los conceptos que vamos utilizando te los voy a ir dejando acá arriba o en la descripción del video por si querés repasar algún tema en particular que no recuerdes o refrescar la memoria, ¿sí? Bien, tenemos una resta. La resta y la suma la podemos hacer de dos maneras distintas. Una es utilizando la regla práctica, es decir, dividiendo y multiplicando. Y la otra es haciendo fracciones equivalentes. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Primeramente, en esta parte que tengo una resta, lo vamos a hacer con la regla práctica. Y luego, en esta suma, vamos a hacerlo con fracciones equivalentes. Así repasás las dos formas y elegís cuál te gusta más, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esta resta. Fíjate que los denominadores son distintos. O sea que tengo que buscar el MCM. Bien, el MCM vamos a buscarlo entre ¿qué? Entre 2 y 3. ¿Cuál es el MCM entre 2 y 3? Es 6. ¿Sí? Si vos no te acordás cómo se saca el MCM, acordate que te voy dejando todos los conceptos que necesitas. ¿Sí? Bien, entonces este MCM lo vamos a poner acá. Vamos a empezar con la reglita práctica. ¿Qué nos dice la regla práctica? El MSM que recién obtuve lo voy a dividir por el primer denominador y al resultado lo voy a multiplicar por el numerador. Es decir, voy a hacer 6 dividido 2 te queda 3. 3 por 1 te queda 3. ¿Bien? Menos. Y ahora hago lo mismo con la otra fracción. Divido y multiplico. Entonces, vamos a hacer 6 dividido 3 nos queda 2.
A ese 2 lo multiplicamos por el numerador, es decir, por 2, y nos queda 4, ¿sí? Porque 2 por 2 es 4. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directamente hacemos la operación que nos quedó en el numerador. 3 menos 4, eso nos queda menos un sexto. Y ahí tengo el resultado de esta operación. Este menos un sexto lo voy a poner acá. Menos un sexto. No te olvides de que estamos trabajando. Estamos trabajando de x. Bien, igual. Y ahora vamos a hacer la suma que tenemos en el otro lado de la igualdad. Es decir, un sexto más 3 cuartos. Esto lo vamos a hacer mediante fracciones equivalentes. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también puedes hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Mira, vamos a hacer lo mismo que hoy. Fíjate que los denominadores son distintos. Por lo tanto, tenemos que buscar el MCM de los denominadores. ¿De cuánto? De 6 y de 4. ¿Cuál es el MCM entre 6 y 4? Es 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo un sexto por un lado y tengo 3 cuartos por el otro. ¿Qué dijimos? Que vamos a llevarlo a denominador 12, que es mi MCM, ¿sí? Comencemos a trabajar. Si yo tengo un 6 y quiero obtener un 12, ¿por cuánto lo multiplico al 6? Al 6 lo multiplico por 2, pero recordá que una fracción equivalente, si multiplicás el denominador, el numerador tenés que multiplicarlo exactamente por lo mismo. O sea que al 1 lo multiplicamos por 2 y eso te queda 2. Bien, ya llevamos una fracción equivalente a denominador 12. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra fracción. Tenés un 4 y lo querés llevar a 12, ¿por cuánto lo multiplicás? Lo multiplicás por 3. Al numerador también lo multiplicás por 3. O sea que te queda 3 por 3, 9. Y ahí llevamos la otra fracción. Entonces vamos a reescribir todo esto a fracciones equivalentes. Un sexto, en vez de poner un sexto, ¿qué vas a poner? Vas a poner 2 sobre 12. O sea que acá ponemos 2 sobre 12. Más. Y en vez de poner ahora 3 cuartos, vas a poner 9 sobre 12 avos. ¿Sí? Es decir, que acá vamos a poner 9 sobre 12 avos. Como los denominadores son iguales, y hacemos la suma entre 2 más 9 y eso te da 11. Ahí resolvimos esta suma. Por lo tanto, te queda 11 sobre 12 avos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir despejando. Esta x, acuérdate que tu objetivo es que quede sola. Me está molestando menos un sexto. Entonces, este menos un sexto lo tenemos que pasar para el otro lado para que la x me quede sola. Y acá tenés que tener algo muy pero muy presente. El menos un sexto, ¿qué le está haciendo a la x? Cuando están pegados, acordate que significa que están multiplicando. Entonces, voy a pasar este menos un sexto al otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces, de este lado te va a quedar 11 sobre 12 avos. Y va a pasar dividiendo el menos un sexto. Y acá tenés que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a pasar va a ser la operación de multiplicar. No vas a cambiarle el signo al un sexto. ¿Está bien? Porque es un número negativo que está multiplicando. Pasa ese mismo número negativo dividiendo para el otro lado, pero sigue siendo negativo, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esta división. Hacemos la regla de los signos, como ya sabemos, más dividido menos te queda menos. Ya sabemos que el resultado es negativo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta división. Tenés dos formas de resolver una división. Vamos a copiarla de este lado. Bien, ya habíamos dicho que era negativo. ¿Cuáles son esas dos formas que tenemos para hacer una división? Una es cruzado, esto por esto y va arriba, y la otra es esto por esto y el resultado va abajo. Y la otra forma es convirtiendo esta división en una multiplicación.
Pero para eso lo que tenemos que hacer es dar vuelta al divisor, al que está atrás. Eso es lo que voy a hacer yo. Es decir, que te va a quedar 11 sobre 12avos. Esta división se convierte en multiplicación y doy vuelta a la fracción. Menos el 6, que está en el denominador, pasa al numerador y el 1 pasa al denominador. Bien, ya sé que es negativo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar antes de operar. Acordate, siempre simplifica antes de operar. ¿Y cómo simplificamos en una multiplicación? Muy fácil. Cualquier numerador con cualquier denominador. En este caso solamente voy a poder simplificar el 6 con el 12. Lo voy a dividir por 6. 6 dividido 6, eso te queda 1. Bien, al 12 también lo divido por 6, te queda 2. Bien, entonces vamos a pasar a limpio. Te va a quedar 11 medios, porque lo habíamos simplificado, por menos, y fíjate que te queda 1 sobre 1, que ya sabes que es 1, pero lo vamos a escribir igual. Ya sabemos que es negativo, porque más por menos es menos. ¿Y cómo se multiplica en una fracción? Numerador con numerador, denominador con denominador. Es decir, que te va a quedar 11 por una 11, 2 por una 2. Y este es el resultado final, menos 11 medios. Bien, y ahí encontramos el valor de x. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer alguna donación para apoyar a este proyecto educativo, tenés el link en la descripción del video. Nos vemos en próximos videos. Saludos.